La palabra justicia es muy amplia, se puede encarar desde muchos ángulos. La hemos abordado desde la ira. Cuando hablamos de la ira de Dios, ¿se acuerda? Era imposible no hablar de la justicia. La hemos encarado desde la gracia, desde la misericordia. Y siempre que abordamos los atributos, terminamos hablando de la justicia de Dios. Es imposible no hablar de la justicia de Dios, del proceder recto de Dios. Pero hoy quiero abordarlo desde la misma esencia de Dios. Dios, como hemos dicho muchas veces, no tiene justicia, Dios es justicia. Entonces encarar la justicia desde la misma esencia de Dios en esta oportunidad nos va a permitir seguir haciendo esto que dijimos, ¿no? Conocer a Dios para poder amarlo y para poder obedecerlo. Es imposible amar a Dios, es imposible obedecerle si nosotros no le conocemos. Por eso este momento, estos minutos que estamos aquí sentados estudiando la palabra, es importante que usted someta su cuerpo, sometamos nuestro cuerpo, sometamos nuestra mente, dice la Biblia, y el apóstol Pablo nos enseña a traer los pensamientos y someterlos a Cristo, bajo la obediencia de Cristo, porque no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Y si hay algo que hemos percibido durante tantos años, es que operan en el mundo espiritual cosas que atentan contra nosotros para que no le conozcamos. Comúnmente eso que conocemos como principados, como potestades, son argumentos, son altiveces, dice Pablo, altiveces, argumentos que operan en nuestra mente. El campo de batalla es tu alma y es tu mente. Es allí donde las tinieblas van a operar para que nosotros no podamos conocer a Dios, para que no podamos profundizar. Las tinieblas serían felices si nosotros quedamos en la superficie, si buscamos nuestras necesidades cada vez que nos reunimos. Pero las iglesias, cuando van madurando, cuando vamos creciendo, nos damos cuenta de que tenemos una lucha contra principados y potestades, como ya hemos entendido, pero que también no debemos desconocer esas maquinaciones, que hay cosas que se van a levantar para que nosotros no nos podamos concentrar, va a haber cosas que te van a dar ganas de dormir, que te vas a distraer, vas a mirar el mosquito que está dando vuelta por arriba de tu cabeza, y todo viene para que vos apartes el entendimiento. ¿Por qué? Porque si no le conoces, no le amas, y si no le amas, no le obedeces. Ese es el fin de por qué estamos haciendo esto. Así que cuando hablamos de justicia, lo bueno es definir la palabra justicia, pero la vamos a definir en esta oportunidad desde las Escrituras. Juicio y justicia en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, son prácticamente lo mismo, son palabras muy parecidas en su significado. Juicio y justicia son prácticamente, no exactamente, pero prácticamente iguales. Quiero que vayamos a leer Jeremías 9:24, cuando queremos definir justicia en las Escrituras. Es bueno usar este pasaje. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Ahí están las dos palabras juntas. Juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí la palabra juicio y justicia son un buen veredicto y un buen proceder. Un buen veredicto, un buen juicio, juzgar correctamente, y un buen proceder. Eso es juicio y justicia. Y es importante también definir estas palabras, no solamente por una definición de diccionario, sino a través de lo que la Biblia va diciendo sobre estas palabras. Entonces, juicio y justicia hacen referencia a la rectitud de Dios, al proceder recto de Dios, en todo lo que Él hace y en todo lo que Él es. También significa integridad, entereza, honestidad, ser moralmente recto. Un Dios justo es un Dios moralmente recto. Si nosotros decimos que somos justos, debemos ser moralmente rectos. A eso se refiere cuando hablamos o utilizamos la palabra justicia. Esa justicia
afecta el trono de Dios, lo determina, lo afecta. Yo voy haciendo el paralelismo con nuestras vidas porque estamos estudiando a Dios, pero también tomamos enseñanza para nosotros de cómo también afecta en nuestras vidas el ser justos y el ser rectos. Entonces, su trono, es decir, la autoridad de Dios, está fundamentada en esa justicia y en ese juicio del que estamos hablando. Por eso la Biblia le llama el trono de justicia. Trono de justicia. Acompáñeme al Salmo 89:14. Mire cómo el Salmo nos aclara esto que estamos diciendo. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Mire cómo se afirma el trono de Dios. La autoridad de Dios, el trono, la corona de Dios están afirmadas, ¿por qué? Por su justicia y por su juicio. Dice: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Que recién cuando cantábamos no estábamos haciendo tiempo para que llegara el momento de la palabra. Estamos aclamando a Dios. Y aclamamos a Dios cuando tenemos una mente limpia, despejada de entendimiento, de saber que Dios es justo y que Dios es justicia. Que Dios es recto en su proceder. Que todo lo que Él hace es rectitud. Entonces dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Dice: en tu nombre se alegrará todo el día. ¿Quién? Su pueblo. Y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Hermanos, necesitamos que el poder se acreciente. Necesitamos entender a Dios, conocer su justicia, para que nosotros podamos caminar rectamente en esta tierra y para que también a nosotros, y acá aparece la primera enseñanza que afecta a nuestras vidas. Nosotros entendemos que nuestra autoridad en la vida depende de nuestra rectitud. ¿Cuántos quieren ser un hombre, una mujer de autoridad en esta tierra? Tener autoridad para que aunque vengan los ríos, vengan las tinieblas, venga lo que venga, usted siempre salga vencedor en todo. La Biblia dice y nos ha prometido que somos más que vencedores, que se nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para que todo lo que se levante en contra de nuestras vidas nosotros tengamos victoria. Pero esa victoria, ese poder se acrecienta cuando nosotros entendemos que debemos caminar rectamente, porque es lo que va a sostener nuestra autoridad. Que seamos justos en nuestro proceder, que nosotros en Cristo podamos caminar rectamente, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Eso provoca que nosotros seamos rectos, y eso es lo que sostiene nuestra autoridad en esta tierra. Cuando perdemos autoridad porque caminamos de forma torcida, o como le llama la Biblia, de forma inicua. ¿Ve? De ahí viene la palabra iniquidad, que es todo lo contrario a la justicia de Dios. La iniquidad es lo contrario a la equidad. Cuando somos personas que no somos equitativas, no sabemos proceder rectamente en la tierra, vamos perdiendo autoridad. Por eso es tan importante cada acto que nosotros hacemos en esta tierra. Cada decisión que usted toma en estos días, en esta tierra, en esta vida, le va a dar autoridad o le va a quitar autoridad. Usted puede ser una persona salva, haber recibido al Señor, haber sido salvado por el Señor, pero carecer de autoridad. ¿Y por qué carecemos de autoridad? Porque nuestro proceder es corrupto. Cuando somos corruptos en la tierra perdemos poder. Por eso Dios, fíjese, Él es justo y su trono se sostiene en esa justicia. Por eso es trono de justicia. Pasando en limpio, como ya hemos dicho, justicia es el proceder recto de Dios y lo que sustenta su trono. El ser humano, luego del pecado, se volvió injusto, se volvió inicuo por naturaleza. O sea, la naturaleza de la humanidad es no rectitud, no justicia. El hombre no procede rectamente, todo lo hace torcido, todo lo hace de manera inicua. Entonces, injusticia e iniquidad
es la misma palabra. Cuando una persona es injusta, cuando una persona es inicua, significa lo mismo, significa que no somos equitativos, que no tenemos equidad. ¿Y sabe qué es tomar malas decisiones y no ser equitativos en esta tierra? Ser inicuos, lo dice Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, decisiones que tomamos en la tierra y pensamos que son triviales. Pensamos que no afectan nuestras vidas. Pero toda injusticia, todo mal proceder en esta tierra es pecado. Porque Dios es justo, porque Dios es equitativo, porque Dios es recto, porque Dios es un Dios de justicia. Dice Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Mientras cada vez que yo menciono injusticia o justicia, usted reemplace eso por un proceder recto. Reemplacemos aquí. Mas el que procede de una forma no recta, recibirá procedimientos no rectos conforme a lo que ha hecho, porque no hay acepción de personas. Una persona inicua o injusta es una persona moralmente no recta delante de Dios, torcida en sí misma, es decir, que no tiene armonía. Entonces, la base de la justicia de Dios es que un Dios justo ejecuta su ira contra toda injusticia. Un Dios justo y un Dios santo, ¿qué hace frente a la injusticia? ¿Ejecuta su qué? Ejecuta su ira. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estamos viendo a Dios de manera general. Dios es un Dios que se revela en ira frente a toda injusticia. Y a medida que voy avanzando, voy haciendo pequeños resúmenes para que nos cierre nuestro entendimiento. Entonces, en resumen de todo lo que acabamos de decir, hemos dicho que tenemos un Dios santo, recto y justo. Que tenemos un hombre inicuo, injusto e impío. Un Dios que ejecuta su juicio sobre toda injusticia, porque toda injusticia es pecado. Sea creyente o no, porque ahí viene la pregunta, no, pero está hablando de los creyentes, está hablando de los impíos. Estoy hablando de todos los seres humanos. La ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres, seas un creyente o seas un impío. Si eres un creyente, se llama disciplina. Si eres un impío, se llama ira. Pero Dios no va a dejar de trabajar sobre toda impiedad que los hombres cometemos en esta tierra. Nosotros tenemos la ventaja de que no vamos ya a un lago de azufre y fuego. Pero toda nuestra impiedad, toda nuestra injusticia en esta tierra, lo acabamos de leer, tiene justa retribución. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si usted procede no rectamente en esta tierra, vamos a cosechar. Mucha gente va a proceder no rectamente contra nosotros. Dios no puede ser burlado. Por eso hemos entendido y hemos dicho muchas veces que se utiliza la gracia para libertinaje. La gracia mal entendida, estamos en la gracia, yo puedo hacer cualquier cosa, yo no puedo no perdonar a la hermana y no me va a pasar nada, hermano. Todo lo que nosotros procedemos injustamente va a tener retribución en nuestras vidas. Entonces, juicio es la aplicación de la justicia de Dios a una situación moral, favorable o desfavorable. Que a veces decimos, no, el juicio de Dios lo vemos de forma negativa, no, porque el juicio es veredicto. Dios tira un veredicto sobre nosotros. ¿Favorable o desfavorable? Cuando Dios juzga a una persona, trae justicia a esa vida. Dios juzga, por eso es su trono de justicia. El Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzga nuestro proceder aquí en la tierra, como pregúntele a Ananías y Zafira si no se juzgó su proceder en la tierra. Desde allí, como dijimos, ¿no? Nuestras disciplinas como cristianos aquí en la tierra van desde una pequeña aflicción hasta lo de Ananías y Zafira. Ellos fueron quitados de la tierra, fueron cortados de la tierra.
pero el Señor puede trabajar en nosotros como a Él le place, porque es Padre y porque Él ama, y porque nos ama, nos azota y nos disciplina. Y esa disciplina, ¿qué es lo que es? El resultado de nuestro mal proceder. Pero nosotros tenemos una ventaja: Él está trabajando para que Cristo sea formado en nosotros y para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero mi hermano, de ninguna manera Él tendrá por inocente al culpable. Él va a trabajar en nosotros y va a trabajar sobre nuestras vidas. Si los caminos de ese hombre en cuestión y la situación que Él ha creado en la tierra es justa, el juicio de Dios va a ser favorable. Por eso dice Pablo: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si usted camina rectamente en la tierra, el juicio de Dios va a ser favorable para nosotros, porque Dios juzga a su pueblo, porque Él juzga rectamente sobre la iglesia. Y también tiene a sus líderes que debemos juzgar rectamente en nuestros ámbitos cristianos. Si los caminos de los hombres y la situación que esos hombres han creado en la tierra es injusta, el juicio de Dios traerá una sentencia desfavorable. Recuerde que estamos viendo justicia, digamos, en su macrovisión. Y aquí extraemos esa palabra, buen juicio. ¿Qué es tener buen juicio para nosotros? Es decir, juzgar rectamente en la tierra. Un hombre, una mujer con buen juicio, que juzga rectamente las situaciones de la vida. Acá hay padres que tienen que juzgar situaciones de sus hijos en sus casas. Deben haber patrones u hombres que tienen autoridad sobre un negocio, sobre una profesión, sobre un área de su trabajo, donde tienen que juzgar rectamente. Muchas veces hay que tomar decisiones. Algunos tienen que despedir un empleado, algunos tienen que disciplinar a un hijo. Por eso se nos dice que debemos juzgar rectamente cada situación de la vida. Se nos pide juzgar rectamente. Se nos pide proceder rectamente. Fíjese cómo Pedro juzgó rectamente cuando el Señor le preguntó: ¿y tú qué piensas, Pedro? ¿Quién es el que más ama? ¿El que se le perdonó más o el que se le perdonó menos? ¿Qué respondió Pedro? Lucas 7:43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y mire las palabras del Señor. Y el Señor le dijo: rectamente has juzgado. Usted juzga y yo juzgamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos juzgando situaciones. Juzgamos las cosas de la vida, las situaciones de la vida. Así que es bueno que conozcamos mucho más a este Dios justo, cómo es nuestro Dios y qué características tiene, porque ese es el objetivo de la palabra en esta mañana, conocer a Dios. Por eso el objetivo de los atributos es conocer más a Dios, al Dios que adoramos, a ese Dios que usted recién levantaba las manos. ¿Le conoces? ¿Sabes por lo menos qué dice la Escritura de ese Dios que adoras? Acá hay gente que conoce más, acá hay gente que conoce menos, acá hay jóvenes que tienen que todavía conocer a Dios. Y lo mejor que te puede pasar en la vida para ser un hombre, una mujer que juzgue rectamente, que prestes atención a la palabra, no importa si tienes 7, 8, 10, 12, 15 años, 20 años, tiene que prestar atención a la palabra, porque tu vida depende de cómo tú vas a juzgar todas las cosas en este caminar. Si vas a ser una persona justa o vas a ser una persona injusta. ¿Cómo vas a juzgar los hechos que te va a ir encontrando en la vida? Por eso el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la mayor expresión de amor a Jesús no es decirle: Señor, te amo, te amo, te amo. La mayor expresión de amor es obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿cómo voy a obedecer los mandamientos de alguien que no conozco? ¿Le conozco? Le amo. Porque le amo, obedezco sus mandamientos. Como dijimos el domingo pasado, es una locura querer amar a Dios y no conocerlo. O sea, sin conocerlo es una locura. Es una ley que nos imponemos. Por eso usted tiene que estar acá como están varios, con su Biblia, con su anotador, con su lapicera, prestando atención, pidiendo el audio en la semana para poderlo oír. Esto no es porque el pastor tiene ganas de que lo escuchen, pero tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que oír la palabra. Tenemos que instruirnos para conocer al Dios que adoramos y para amarlo y para obedecerle. Entonces, como dijimos recién y hablando de la justicia, no está bien decir que Dios tiene justicia. No está bien.
Dios tiene justicia. Por ahí se nos escapa esa frase, pero no está bien dicha. Lo correcto es decir que Dios es justicia. Justicia no es algo que Dios tiene, sino algo que Él es. Dios es justicia. Y présteme atención a esto, porque acá se nos va a ir revelando más nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. ¿Cómo es Él? Él es justicia. La justicia no es algo a lo que Dios tiene que ajustarse. Esto es maravilloso entenderlo. A veces pensamos que Dios tiene una ley a la que Dios se tiene que sujetar. Dios no se sujeta a ninguna ley. No hay un manual que Dios tiene. A ver, cómo el manual para ser Dios. Y abrir un manual así como Él tiene que ser Dios. No hay una ley externa a Dios. No hay una ley que Dios diga, bueno, ¿cómo hago para ser Dios? No existe esa ley. Él es la ley. Su justicia, Él no tiene justicia. Él es la justicia. Él es la ley. Y esto es lo que necesitamos entender para poder amarlo. Nosotros sí nos podemos y sí nos debemos ajustar a la justicia y a derecho, como dice la palabra. Pero no hay nada que le exija algo a Dios. No hay nada que le pueda exigir algo a Dios. La justicia no le exige a Dios que Él sea justo, porque Él es la justicia. Imagínense si tuviéramos un Dios al que algo o una ley le exige algo, comportarse de una manera o aferrarse a alguna ley externa, entonces tendríamos algo que es mayor a Dios, porque si la ley regula a Dios, la ley es mayor que Dios y Dios no sería Dios. O sea, no hay una ley fuera de Dios. Todos los motivos de Dios para hacer algo están en Dios y no están fuera de Dios. Él no obedece a una ley imaginaria. Él es el autor de toda ley. Sí, pero Él mandó a escribir la ley, pero esa ley que está escrita es Dios mismo. Toda ley de Dios reside dentro de Dios y es parte de Dios. Por eso la Biblia dice que la palabra es Dios. ¿Cuántos saben que la palabra es Dios? No, eso que está ahí escrito es algo que Dios mandó a escribir. No es algo que Dios mandó a escribir, es eso que está allí, es la expresión de Dios. No le podemos añadir nada a Dios y no le podemos quitar nada a Dios. Por eso se nos mandó que a la palabra no le añadamos, no le podemos añadir algo o le podemos quitar algo. Juan 1:1. Pastor, deme fundamento. Ahí tiene Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo, esa palabra verbo es la palabra logos. El logos, la palabra, era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Dios es la palabra. Cuando se te revela la palabra, ¿qué se te revela? Se te revela Dios. Se te revela Cristo. Se te revela el Padre. Así que este concepto es importante que usted lo abrace. No hay nada fuera de Dios que regule a Dios. Dios es la ley. Dios es el gran yo soy. Segundo punto que nos ayuda a conocer a este Dios de justicia. Él nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Vamos a leer Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, de su misma boca dice, yo no cambio. O sea, yo no puedo cambiar, yo no tengo mutación. En otra parte dice, no hay sombra de variación. O sea, Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Dígame si no le trae una tranquilidad saber que Dios es siempre el mismo. Que no es como nosotros. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto significa, acá nos metemos porque es imposible hablar de justicia y no meternos con otros atributos. Entonces, acá nos estamos enterando o estamos viendo que Dios es inmutable. Hay un atributo que es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios no puede cambiar porque no puede mejorar. No hay forma de que usted lo mejore a Dios. Hoy yo estoy esperando que Dios mejore. No, Dios no mejora. Ya mejor que Dios no se puede ser porque Él es lo máximo. No hay nada mejor. Él es Dios de toda excelencia y perfección. Él es la excelencia y la perfección. Si usted quiere hacer algo excelente, busque cómo Dios lo hace.
Mire, la gente que sabe busca en la Biblia y encuentra en la Biblia hasta cómo hacer un negocio. Todo está en la Biblia. Cómo Dios administra. ¿Quiere ser administrador? Fíjese cómo Dios administra. ¿Quiere planificar? Estudie cómo Dios planifica. Todo está en la Escritura. De hecho, muchos conceptos de economía están sacados de las Escrituras. Muchos conceptos políticos están sacados de las Escrituras. Cuando estudiaba economía se me enseñó la ley de Jetro, hasta desde allí sacaron de Jetro, de cómo Jetro administraba. Muchos conceptos económicos han sido sacados. Conceptos de cómo Moisés administraba la nación, todo eso está en la Escritura. Por eso, si entendemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay mucho más que historia, mucho más que arqueología, mucho más que milagros, mucho más allá adentro. Allá está todo lo que el hombre necesita para la vida. Entonces, mi hermano, segundo, acabamos de decir que Él nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Tercer punto que quiero compartirles en esta mañana, que nosotros tenemos un problema y es que tenemos la tendencia, y esto es lo que nos impide conocer a Dios, que nosotros nos proyectamos en Dios. Uno de los argumentos que debemos derribar de nuestras mentes es que imaginamos que Dios es o debe ser como somos nosotros. Y yo creo que Dios, ya nos imaginamos que Él es como yo pienso que es. Proyectamos en Dios nuestra manera de vivir o nuestra manera de ser. Si usted se revisa, se va a dar cuenta que usted y yo hemos hecho eso muchas veces. Pensamos que Él es como yo soy. ¿Se acuerda el dicho este? Un dicho común, popular, que dice que el ladrón piensa que todos son de su condición. El que roba piensa que todo el mundo roba. Y porque nos proyectamos, el ser humano se proyecta en otros. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Creemos que Dios es como somos nosotros. Así que si a mí me fallan muchas veces o me fallaron muchas veces, yo sé que muchas veces yo me canso, pensamos que un día Dios se va a cansar de mí. Y muchos andan luchando de que Dios ya se cansó de ellos, porque fallaron muchas veces. Pero eso es una proyección que yo hago. Dios no se cansa. ¿Cuántos saben que Dios nos amó con amor eterno? Pero nosotros nos proyectamos en Dios y decimos, no, Dios ya tiene que estar cansado. Todas las veces que le pedí perdón, todas las veces que me equivoqué, todas las veces que fallé, y ya pensamos que Él es como nosotros. Por eso este punto que estamos trabajando, Dios no cambia, hermano. Te escogió desde antes de la fundación del mundo y no va a cambiar. Te amó con amor eterno. Como mi paciencia muchas veces se termina, pensamos que la paciencia de Dios, en un momento Dios la pierde. Como yo soy reactivo, como somos reactivos, pensamos también que Dios es reactivo, que Dios reacciona a veces. Nosotros pensamos que Dios es así. Por eso muchas cosas nuestras están frenadas o trabadas en la vida. Porque, hermanos, la vida no funciona de acuerdo a como nosotros conocemos a Dios. La vida funciona conforme nosotros conocemos a Dios. Si usted tiene un Dios ogro, un Dios como usted se lo formó, usted va a vivir la experiencia de cómo usted lo ve a Dios, porque el justo por la fe vivirá. Conforme a usted crea, le será hecho. Dios quiere obrar en nosotros, pero nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios. ¿Cómo hacemos? ¿Alguna vez usted quiso hacerle entender a alguien que usted lo ama y la otra persona está convencida de que usted lo odia? O sea, ¿cómo le cambias eso a la persona de la cabeza? ¿Cómo haces para cambiarle eso? Bueno, a Dios le pasa exactamente lo mismo. Dios quiere hacer cosas con nosotros, quiere llevarnos, y nosotros tenemos un concepto de Dios que siempre está trabando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso nosotros frenamos procesos de Dios. Y Dios tiene que trabajar en nosotros. Pero mi hermano, usted, lamentablemente, nosotros podemos pasar toda una vida de superficialidad, de no profundizar en el conocimiento de Dios. Y como no le conocemos, pagamos las consecuencias. Salmo 50, 21. Mire lo que Dios le tiene que decir al hombre. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Eso piensa el hombre, que Dios es como nosotros. Pensaste de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos predicando? Derribar los argumentos que nosotros nos creamos de Dios. Nosotros tenemos un montón de conceptos equivocados de Dios y eso es lo que estamos tratando de derribar con la palabra. Esto se trata de derribar argumentos, cuestiones que están en la imaginación. Quiero decirte que te imaginaste que Dios pensaba, pero Dios no piensa así. Y ni le cuento de un cristiano que no conoce la palabra, que no conoce la Biblia, que no estudia, que no busca, que no indaga. Imagínense, esa mente es el campo de nadie. O sea, ahí pasan todas las imaginaciones, todos los pensamientos, todo lo que a usted le parecía, todo eso usted lo hace sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros insistimos en no incorporar la palabra en nuestros corazones. Y lo peor que nos puede pasar es desechar la palabra y imaginarnos un Dios como a nosotros nos parece, por la experiencia que yo tuve. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que como el papá era malo cuando era chiquitito, hoy le cuesta amar a Dios. ¿Qué es lo que es eso? Simplemente que estamos proyectando en Dios nuestras experiencias. ¿Cómo se vence eso? Sencillo, yendo a la palabra. No, es que como lo abandonaron de chiquitita, entonces ahora se siente abandonado, que Dios no la quiere. Hermano, pero eso se rompe, se tiene que caer a pedazos cuando nos volvemos conocedores de Dios, conocedores de su palabra. Y si Dios y la palabra son lo mismo, entonces, mi hermano, dele mayor peso a la Escritura. Démosle mayor peso a la Biblia. Porque a veces nos pensamos, Dios está ahí, bueno, la Biblia es un libro que Él mandó a escribir. No, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra, Cristo y el Padre, es todo lo mismo. Un sacerdote, un pensador anglicano se hizo esta pregunta alguna vez. Si Dios es santo y Dios no puede ver el pecado y Dios ejecuta toda justicia, ¿cómo es que puedes perdonar al hombre malvado y seguir siendo justo? Una pregunta que se hizo uno de los padres de la iglesia. O sea, él sabía que Dios podía, lo que no sabía es cómo. Yo sé que los perdonó, la pregunta es cómo. ¿Cómo puede ser que seas un Dios que no puede ver el pecado, pero al mismo tiempo perdonas y sigues siendo justo al mismo tiempo? La respuesta que recibió este varón, este hombre, este sacerdote, es que para responder esa pregunta tenía que entender 3 aspectos de Dios. Esos 3 aspectos es que Dios es uno. El segundo aspecto es que Dios pagó. Y el tercer aspecto es que Dios no cambia. Son 3 cosas que tenemos que conocer de Dios para poder aceptar sin cuestionamiento todo lo que Dios ha hecho, su justicia favorable, su justicia en contra, pero su justicia al fin. Vamos a tocar 3 puntos y vamos a terminar, espero que sea corto esta mañana. Vamos a ver el punto número A, la unicidad o la unidad de Dios. El primer punto es Dios es uno. Dios es uno. Algunos le dicen Dios es unitario. Son palabras que usan diferentes teólogos, pero tratan de decir lo mismo. Dios es uno, la unicidad de Dios, Dios es unitario. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no está compuesto por partes. Él es indisoluble e inseparable. Este concepto es muy importante entenderlo. Para poder entender este concepto de que Dios es uno, de que Dios es indisoluble, inseparable, vamos a poner un ejemplo antagónico, nos vamos a poner nosotros. Nosotros, por ejemplo, nosotros no somos unitarios, nosotros somos tripartitos. Somos espíritus, somos almas, somos cuerpo. Nosotros fuimos creados, nosotros fuimos ensamblados por Dios. Tenemos memoria y olvido. ¿Cuánto se olvidan las cosas? Algunas cosas a nuestras vidas nos pueden ser quitadas y seguimos viviendo. Usted puede vivir sin un riñón, sin una pierna, sin una oreja, sin medio pulmón y usted sigue viviendo. Usted le sacan cosas, nos pueden sacar cosas porque somos ensamble,
somos ensamblados por Dios. Incluso partes de nuestro cerebro pueden ser quitadas y seguimos viviendo, seguimos con vida, porque somos compuestos. Acuérdese cómo fuimos creados. Dice que Él nos formó del barro y sopló vida en nosotros. Esto sucede porque fuimos hechos, fuimos creados. No somos unitarios como Dios, no tenemos unicidad. Algunos usan la palabra simple. Dios es simple, la simpleza de Dios. Por ahí no uso esa palabra porque se confunde, como que nos lleva a entender un Dios simplista, y no es simplista. Esto sucede porque fuimos hechos y fuimos creados, y Dios no fue creado. No somos, como le dije recién, no somos unitarios. Él es todo amor, Él es todo justicia, Él es todo bondad, Él es todo ira, Él es todo santidad al mismo tiempo. Él es todo al mismo tiempo. Entonces Dios no está ensamblado, Dios no tiene una parte de santidad, una parte de bondad, una parte de ira, una parte de justicia. Dios es, como dijimos más temprano, Dios es. Dios no es como nosotros. Necesitamos verla, porque si no, nosotros no podemos conocerle. En el Salmo 89:6 dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿Habrá algo que se asemeje a Dios? No hay nada que se asemeje a Dios. Ninguno de nosotros es igual a Dios. Hubo una criatura que quiso ser como Dios. Usted sabe quién fue, ¿no? ¿Qué dijo Lucifer? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser como Dios. Que Dios haya compartido divinidad con nosotros no significa que nosotros seamos divinos. Nosotros no somos como la divinidad. Él nos compartió su naturaleza divina, pero no nos hizo divinos como Él. No tenemos la misma composición. Somos criaturas. Él es creador. Esa es la diferencia. En Isaías 40:25 dice: ¿a qué me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Por qué tendemos a compararlo a Dios? ¿Por qué queremos hacerlo semejante a nosotros? ¿Por qué queremos que Él piense como nosotros pensamos? Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay semejante, no hay nada semejante a mí. Esto ya lo hace acreedor de nuestra adoración. Esto nos hace que le adoremos. Él no es como vos, Él no es como yo. Dios es uno, es indivisible y no tiene comparación. Y el judaísmo siempre tuvo este concepto de uno. Dios es uno. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento? Mire, vamos a Marcos 12:29. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es muy importante, hermano, porque ha habido muchas herejías en las iglesias. Mal enseñada la Trinidad, mal enseñada la composición divina. Hay gente que piensa que tenemos un Dios que se manifiesta de tres maneras, que en algún momento es Dios, que en otro momento es Hijo. Y todos esos conceptos mal enseñados vienen del paganismo. No hay Dios semejante a nuestro Dios. Y vamos a derribar conceptos paganos que ha habido muchas veces en el cristianismo. Lo que Jesús quería enseñar era que Él no era un segundo o un tercer Dios. Él les decía: si me han visto a mí, han visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Los judíos todavía no entienden eso. No entendieron la unicidad de Dios. No entendieron cómo es Dios. No entendieron Isaías 9:6. Nos iba a nacer un Mesías. ¿Y cómo se le iba a llamar a ese Mesías? Padre eterno, Dios fuerte. ¿Cómo? ¿Al Hijo se le dice Padre? Sí. ¿Por qué? Porque no son dos dioses, no son dos expresiones diferentes, es el mismo Dios. Dios no es un compuesto de partes que trabajan armoniosamente. Dios es uno. No, son tres cosas que van ahí trabajando y se amalgaman. No. Dios es uno. Nosotros podemos tener esquizofrenia. Nosotros podemos tener una bipolaridad. Y una parte de nosotros pelear contra nosotros mismos. ¿Cuántos han tenido esas luchas? La mente dividida, peleando nosotros con nosotros mismos. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué hice esto? Y nos peleamos a nosotros mismos. Dios no es así. Fíjese la diferencia.
Dios no lucha consigo mismo, sus atributos no luchan entre sí, su bondad y su gracia no discuten con la ira. No, porque ahora voy a tirar ira contra el pecador, y su parte bondadosa le dice, no, no lo hagas. O sea, Dios no tiene esquizofrenia. Dios no le pasa eso. Fíjese cómo a nosotros sí. Usted puede tener un juez de la corte que tiene que dar un veredicto y quiere soltar o declarar inocente a una persona, pero las leyes no le permiten. Su corazón tiene ganas de dejarlo en libertad, pero las leyes no se lo permiten. Imagínense la lucha que hay interna en ese juez. Porque los jueces tienen cierto margen para poder liberar a alguien, pero hay veces que las mismas leyes no se lo permiten. Por más que él quiera, no puede. Dios no tiene esa lucha. Imagínense el médico que estudió medicina, es el aniversario, tiene ya reservado el restaurante para ir con su mujer y lo llaman del hospital. Una urgencia. Y quiere estar con la mujer, pero también ama su deber, no es que no quiera ir, ama el deber. Entonces quiere hacer una cosa y no quiere y no puede. Ese conflicto Dios no lo tiene. Nosotros sí lo tenemos, pero Dios no lo tiene. Por eso los hombres necesitamos psiquiatras y psicólogos para conciliar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, cosas que a Dios no le hace falta. De hecho dice, ¿quién fue consejero de él? ¿Alguno de ustedes ha aconsejado a Dios? ¿Quién de nosotros ha aconsejado a Dios? ¿Dios necesitará mi consejo? Dios no tiene más partes que un diamante. Dios es uno. ¿Cuántos vieron un diamante? Es una sola pieza. Dios es una sola pieza. Dios es simple, Dios es uno. Cuando pecamos, no pecamos contra una ley externa a Dios. Acá nos va a explicar por qué nosotros cuando pecamos contra Dios. No, pequé contra la Biblia, no, pequé contra una orden que dio Dios. No, pecaste contra Dios. Pequé contra Dios porque no hay una ley fuera de Dios. Dios es la ley. Eso entendió el rey David. Salmo 41:4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Cada vez que usted peca, usted no peca contra una ley suelta que anda dando vuelta por ahí, usted peca contra Dios. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dijo el rey. O sea, necesitamos entender por qué nuestro pecado es tan grave. Por eso tenemos que conocer la doctrina de la pecaminosidad del pecado. Porque no somos conscientes a veces del pecado que cometemos, de la gravedad que tiene el pecado que cometemos cada rato, todos los días. Encima con el evangelio que hoy se predica, cada vez importa menos si pecamos. Tranquilo. Dios entiende. Decimos así, no, Dios lo entiende. No somos conscientes. Al no haber doctrina, la gente no tiene un concepto claro de lo que es el pecado. Es paganismo pensar que pecamos contra una ley externa a Dios. Eso es paganismo, eso lo tienen todas las religiones. El budismo, el islamismo, eso es pecaste contra una ley, pero Dios, en nuestro caso, Dios es la ley, Dios es santo, Dios es. Por eso su nombre es el gran yo soy, yo soy. ¿Qué es Dios? Dios es todo. Dios es la ley, Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios es la justicia, Él no tiene justicia, Él es la justicia. Y esto es lo que tenemos que entender para poder adorar a un Dios tan maravilloso como el que estamos conociendo. Si no, corremos el riesgo de adorar un ídolo que nosotros nos imaginamos en nuestra mente. Hermano, tenga paciencia, esto es maravilloso. Dentro de un tiempo nosotros vamos a ver cómo nuestros pasos se van enderezando y vamos conociendo a ese Dios, aunque hoy no te emocionemos, aunque hoy no te demos una palabra profética, ni te zapateemos ahí para que te venga algo, piel de gallina, aunque todo eso no venga, lo que a usted le conviene, lo que a mí me conviene, es que conozcamos la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios endereza nuestras veredas. Y usted se va a volver en una luz para este mundo lleno de oscuridad. Este mundo necesita sal y necesita luz. Y no se puede ser luz y sal si no conocemos al Dios que adoramos. Dios es la ley, Él es la justicia y Él es el juez. Él lo es todo.
Segundo punto de los 3 que quería tocar: Dios puede perdonar y seguir siendo justo por causa de su pasión. Y aquí vamos a definir un poquito la palabra pasión, pero en los tiempos bíblicos la pasión, por eso la película La Pasión de Cristo hace referencia a un sufrimiento profundo. La palabra pasión significa eso, un sufrimiento profundo. Este segundo punto del que estamos hablando se llama Él pagó, Dios pagó. Para entender la justicia de Dios, de que Dios perdona y Él sigue siendo justo, tenemos que entender que no solamente Él es uno, sino que también Él pagó. Dios se hizo hombre. Dios, hecho hombre, sigue siendo Dios. La gran discusión teológica de la herejía en la historia de la iglesia era que Jesús no era Dios. Hoy los mormones te dicen que Jesús no es Dios. Hoy los testigos de Jehová te dicen que Jesús no es Dios. Muchas sectas y aún muchos cristianos raros también que no creen en la deidad de Cristo. Dios, hecho hombre, sigue siendo Dios. Dios no perdonó porque le hizo pagar a otro. Mire el concepto que nosotros tenemos. Yo soy Dios. Acá está mi hijo. Voy a hacer que muera mi hijo para perdonarlos a ustedes. ¿Quién pagó? Mi hijo. Ese es un concepto pagano. Ese es un concepto pagano. Nosotros en nuestra mente separamos a Dios. Por eso la doctrina de la Trinidad o de la Triunidad ya la vamos a estudiar. Necesitamos conocerla en profundidad porque nosotros separamos a Dios en 3 dioses o en 3 cabezas o en 3 manifestaciones. Pero acá lo que nosotros tenemos que entender es que Dios, siendo hombre, sigue siendo Dios y no se ha separado de Dios. Dios no perdonó porque hizo pagar a otro. El que pagó en la cruz es el mismo Dios. El que pagó en la cruz es el mismo Dios. Él mismo pagó la deuda. Dios decidió recibir el castigo y la ira de su propia justicia. Claro, yo sé que nuestra mente es finita para entender al 100% esto. Pero Dios decidió recibir el castigo de su propia justicia al Dios hacerse hombre. Por eso Jesús, uno de los nombres de Jesús, ¿cuál era? Emmanuel, ¿no? Claro, este es el misterio de los siglos. Si fuera tan fácil, todos los cristianos lo entenderían, pero hay que profundizar. Hay que ser espirituales, hay que orar, hay que preguntarle al Señor, hay que pedirle que nos revele. Tampoco es solamente conceptos estudiados. Tenemos que tener una revelación de nuestro Padre Celestial, de cómo es Él. Así que Él pagó recibiendo Él mismo el castigo que el hombre merecía por el pecado. Eso es ser responsable. Qué fácil mandar a un hijo, ¿no? Porque por eso el concepto de hijo es muy complejo. Es como que ayuda, pero está por ahí nomás. El concepto de hijo, ¿no? Como algo fuera de mí. Usted mira al padre y al hijo, como usted se ve, usted y su hijo, está rayando el peligro. Hijo porque sale de él, porque él es él mismo hecho hombre. Por eso a mí me gustaba la palabra vástago, como un retoño. Una de las palabras que se usa en la teología es el retoño. Es lo que sale de mí, soy yo mismo haciéndome, no yo haciéndole pagar a mi hijo. Total, él sufre, yo no. El poder de la cruz es infinito, es todopoderoso. Nunca vamos a exagerar al hablar del poder de la cruz. Su obra fue perfecta, fue intachable. No hay nada que añadirle a esa obra en la cruz. Su sufrimiento, su muerte y resurrección cancelaron nuestro pecado y nuestra sentencia. Mira el concepto que a veces tenemos, como que Jesucristo murió para cambiar a Dios. Jesucristo no muere para cambiar a Dios. Él muere para cambiar nuestra condición pecaminosa. ¿Cuántos han escuchado que el Dios del Antiguo Testamento era malo? Y hay otros que les gusta el Dios del Nuevo Testamento porque es más bonito. Todo eso es ignorancia de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambió del Antiguo Testamento al Nuevo. Algunos piensan que Jesús murió para que el ceño fruncido que tenía el Dios del Antiguo Testamento ahora le subió la ceja. No, eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús no murió para cambiar al Padre. Él murió para cambiar nuestra naturaleza y hacernos aceptos delante del Padre por medio de Él. Su sacrificio cambió toda nuestra condición moral y de naturaleza. Algunos creen que la cruz cambió el humor de Dios. No fue así, mi hermano. Él nos cambió a nosotros. El Padre no nos perdonó a regañadientes.
bueno, ya que moriste vos, está bien, ahora los voy a aceptar a todos estos pecadores, vengan. Pensamos que Dios es así, cuando en realidad Él nos cambió a nosotros, nos dio su perfección, se llevó nuestro pecado, nos hizo aceptos en el amado. Por eso dice que nos hemos acercado a Hebreos 12:23. Dice, sean conscientes cristianos de, nosotros estamos en Dorrego. A ver, esta carta a los cristianos de Dorrego. Reciban esta carta, Hebreos 12:23. Sean conscientes, hermanos, que se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ustedes ahora son parte de esto. Así que anda cobrando identidad mientras vas leyendo. Te has acercado a la congregación de los primogénitos. Has sido hecho parte de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Dios te hizo perfecto para siempre. Esto es importante entenderlo. ¿Cómo si todavía sigo pecando? Lo que pasa es que Él te dio posición de perfección. Él ya nos hizo perfectos y nosotros aquí en la tierra tenemos que ir alcanzando la medida o la estatura del varón perfecto. Pero usted ya fue hecho perfecto. Por eso si usted muere aquí, los perfectos entran al cielo. ¿Se entiende? Entramos al cielo porque Él ya nos hizo perfectos y esto es importantísimo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí estamos, en esa familia de los cielos, ahí estamos todos. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, mi hermano, la justicia de Dios opera de dos maneras. Recuerde que estamos viendo la justicia de su manera macro, más global, más cósmica, más universal, llámele como quiera. Cuando la justicia de Dios confronta a un impío, a un pecador no salvo, ¿qué pasa? Esa justicia lo sentencia a muerte, es la justicia de Dios. Porque el proceder recto de Dios sentencia a muerte y todo lo de Dios concurre a esa sentencia. Ahí concurre todo lo de Dios, su ira, su fidelidad, su justicia, su amor, su bondad, porque Dios es recto y por el solo hecho de ser justo y de ser recto, Él tiene que ejecutar al impío pecador incrédulo. Pero cuando la justicia de Dios confronta a un creyente salvo, ahí caemos nosotros, esa justicia lo sentencia a vivir. ¿Por qué? Porque Él ya pagó y nos regaló su perfección. Porque justicia es su proceder recto. Es recto y es justo que usted entre al cielo. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por usted. Y Dios no lo hace regañadientes. Es legal. Ya te amó. Ya te lo dio todo. Ya lo tienes. Él al vernos ve a alguien perfecto. ¿Puede creer eso? Cuando Él nos ve a nosotros, ve a alguien perfecto. Porque Él está en la eternidad. Usted está aquí en el proceso de la tierra, en el tiempo cronos. Pero Él ya se propuso que usted va a llegar. Dice que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. O sea que Dios está en la eternidad y está viendo tu glorificación. Todo el proceso y el sufrimiento aquí en la tierra, usted lo está viviendo. Pero Él ya sabe cómo usted va a terminar. Por eso te ve perfecto. Porque ya te hizo perfecto por la obra de Cristo. Porque te regaló la perfección de Cristo. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué Jesús nació bajo la ley? Para cumplir la ley. ¿Y por qué cumplió la ley? Para ser perfecto Él. ¿Y por qué necesitábamos que Él sea perfecto? Para regalarnos nuestra perfección y llevarse nuestros pecados y poder hacer así ese intercambio, esa imputación doble y poder librarnos a nosotros para hacernos perfectos y que seamos salvos por toda la eternidad, para darnos vida eterna. Eso es. Y toda esa rectitud es recibida por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen aquí? En Cristo Jesús y en su obra. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, creo en la obra. Creo en la perfección de Cristo. Creo que Él resucitó. Si estudiamos un poquito, sabemos que resucitó porque fue perfecto. Porque un perfecto no podía ser retenido por la muerte. Resucitó. Nosotros predicamos que hay que creer en Jesús, pero ¿sabe que el énfasis que hacían los apóstoles era: ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿Crees que Jesús resucitó?
Por eso es: si confesares con tu voz y creyeres que el Señor le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pero mi hermano, él no fue retenido por la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque no tenía pecado, porque la misma sangre que él estaba derramando en la cruz estaba limpiando y expiando todos los pecados de la humanidad. Por eso él llega al infierno, dice, la muerte no lo pudo retener. Resucitó al tercer día. Y esa fue la evidencia de que él era el Hijo de Dios. Esa fue la evidencia. Por eso la resurrección es tan importante. No es solo creer en Cristo, es creer en Cristo y creer que resucitó. Porque también dice que los demonios creen y tiemblan, pero necesitamos creer en la resurrección. Entonces, mi hermano, para ir pasando en limpio, Dios es justo cuando condena y Dios es justo cuando perdona. Cuando Dios perdona, todos sus atributos están de tu lado, y cuando Dios condena al pecador, todos sus atributos están en contra del pecador. Cuando entregas tu vida y crees en la obra de Cristo, Dios está completamente a tu favor. Pero ¿cómo hacemos para creer eso? Está bien, yo se lo puedo decir, pero si yo no busco en la palabra, si yo no me lleno de la palabra, va a ser difícil que yo lo crea y va a ser difícil que lo pueda vivir, porque la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, hay buenas noticias. Dios está completamente de nuestro lado. Y el último punto, ya vimos que Él es uno, ya vimos que Él pagó por su pasión, por su sufrimiento profundo, y por último, Él no cambia, Él es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia de ira a bondad. O sea, no es que Dios está en modo ira, hoy está... Dios no es así. Dios está de mal humor. No, Dios no anda de mal humor. Dios no cambia de ira a bondad. Está en modo bondad. No, ahora está en modo justicia. No le digas nada. Esperemos que cambie a misericordia. Él es todo en todo momento. Todos sus atributos operan en el mismo momento, en todo instante, al mismo tiempo. Porque bondad sin justicia no es bondad. Porque justicia sin amor no es justicia. Porque justicia sin paciencia no es justicia. Hermanos, en el reino de Dios no hay injusticia ni errores. Dios es completamente justo. Dígame si esto no nos hace descansar. Porque todas las cosas que nos pasan o que vamos a vivir en esta tierra, hermano, descansemos. Por supuesto que hay cosas que nosotros tenemos desafíos, que hay que luchar, que hay que pelear en oración, hay que avanzar en medio de la oscuridad. Eso hay que hacerlo. No se duerma, por favor. No estamos hablando de eso. Pero hay cosas que nosotros tenemos que aceptar en esta tierra. Hay cosas que son voluntad y que nosotros no las podemos cambiar. Que solamente tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad. Donde yo ya no tengo poder en ese ámbito. Así que si alguien no entra al reino de Dios, será justo que no entre. Esto tenemos que conocer de Dios. Y que si alguien entra, si nosotros entramos, va a ser justo que entremos, porque el Señor Jesús ha pagado por nosotros. Su justicia nos ha sido regalada por la fe, en gratitud. Así que Dios actúa siempre de acuerdo a sus atributos de amor, de justicia, de misericordia. Cuando Dios ve al hombre pecador, impío, inconverso, todo Dios dice muerte y perdición. Ese es el Dios que adoramos. Pero también si un hombre golpea su pecho y dice, Señor, ten piedad de mí porque soy pecador. ¿Cuántos se acuerdan del publicano? Lucas 18:13. Dice, mire, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Yo creo que muchos deben recuperar o debemos recuperar este tipo de oración. Señor, séme propicio, me cuesta perdonar. Señor, séme propicio, me cuesta la santidad. Señor, séme propicio, me cuesta la disciplina. Señor, séme propicio, ayúdame. Me cuesta. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Mi hermano, cuando el hombre se apropia de los beneficios, de la eterna agonía del Señor en la cruz, esta frase me gusta, apropiese de esa agonía. Apropiese usted de la obra de la cruz, porque es para usted. Porque usted fue llamado para eso.
no solamente para ser salvo, usted fue llamado para recibir todo el beneficio de la cruz. ¿Cuántos pueden abrazar esa obra de la cruz? Abrácese en el espíritu de la cruz, de esa obra hecha en la cruz. Entonces Dios, todo Dios nos mira y dice, vida eterna. Y ni todas las tinieblas van a poder arruinar tu vida. Nada nos tocará. Esa es la promesa para quienes, para los que abrazamos la cruz, para los que abrazamos la palabra de la cruz, para aquellos que profundizamos en el mensaje de la cruz. Yo tengo que conocer el mensaje de la cruz, creerlo y abrazarlo con todo mi corazón, porque las tinieblas no tendrán piedad de nuestras vidas, de nuestras mentes. Se levantarán tinieblas, pero todo está en mirar la cruz, en recordar la cruz, en hacer memoria de Él. Por eso, hermanos, reunirnos, adorar a Dios, tomar de la copa y comer del pan, estar reunidos en las casas, profundizar en la palabra, desarrollar las disciplinas espirituales. Todo es para esto. Todo está en mirar la cruz, recordar la cruz, hacer memoria de Él y honrar a nuestro Salvador, poniendo nuestras vidas como a su servicio. Quiero leerles por último Hebreos 9:23 en adelante. Acá el autor a la carta a los Hebreos les está diciendo, les está hablando de Cristo. Y aquí enganchamos en el 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que una vez mueran y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fíjese que no dice de todos, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Salto a Hebreo 19. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Mi hermano, esto es la pasión, esto es lo que hablamos recién, esto es lo que tenemos que entender y esto es lo que nos permite creer que todo el beneficio de la cruz está a nuestro favor, que todos los atributos de Dios ahora están a favor nuestro, sea para disciplina, sea para avance, sea para prosperidad, sea para fortaleza. Todo Dios está a nuestro favor y esto hay que creerlo. Porque usted ya no es un bastardo sobre quien se va a ejecutar la ira de perdición. Sobre nosotros viene la ira del Padre, la disciplina del Padre. Por ahí la ira no la usamos para los impíos, a veces se usa para todo. Bueno, depende de cómo apliquemos las palabras, pero usted me entiende, ¿verdad? La ira que viene sobre nosotros dice que Dios nos azota y nos disciplina como hijos, no como impíos. Es diferente. Ese sacrificio dice que fue hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces, paso al 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Levanten la mano los santificados. Con una sola ofrenda. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque una cosa es que se lo diga el pastor y otra cosa que se lo diga el Espíritu Santo.
Que yo lo lea está bueno, pero que a usted le dé testimonio el Espíritu Santo de que esto es así. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuántos pueden celebrar eso? Esto hay que creerlo con una mente renovada. Él no se acuerda de tus pecados, Él no tiene registro de pecado en nosotros porque nos hizo perfectos para siempre. Pues donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. La plena certidumbre de la fe, dice en el 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por eso estamos hablando de la reverencia, el momento de orar, el momento de la adoración, el momento de la palabra, la reverencia que tenemos que tener cuando estamos siendo expuestos a una palabra, porque si usted es consciente y cree que Cristo está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, entonces tenemos que ser conscientes de que Él está aquí. Excepto que tengamos un corazón de piedra, excepto que tengamos un corazón endurecido, excepto que estemos enfriados, hermanos, que no se apague el espíritu. Cristo está aquí y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo debemos venir? Corazón sincero. Me equivoqué, fallé, pero te amo, Señor, yo necesito. Ese es el corazón sincero. Dice que el Señor ama la verdad de lo íntimo. No le ocultes tu pecado porque ya lo conoce. Que usted se olvide del pecado no significa que Él se olvida. Él nos conoce. Él examina los corazones de todos los hombres. En plena certidumbre de fe, segundo requisito para estar en oración, aquí reunidos, con plena certidumbre de fe. ¿Cómo voy a tener plena certidumbre de fe si no estudio la palabra, si no profundizo en la palabra? Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia. Por eso el domingo pasado limpiamos nuestras conciencias, ¿cómo? Confesando, arreglando las cuentas, hablando con nuestro ofensor, arreglando las cosas con la gente. Si usted pecó contra alguien, recuerde que dice, airaos pero no pequéis. Nos va a pasar que nos vamos a enojar, sí, pero no peque. Y si usted pecó, vaya y arregle las cosas. Si usted pecó contra alguien, tiene que arreglar las cosas. Lavado los cuerpos con agua pura. Aún nuestros cuerpos tienen que estar limpios. Y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, esto es fundamental. Aquí todos vamos a necesitar la motivación de otro, vamos a necesitar que nos animen, vamos a necesitar el abrazo de otro. O sea, cuando usted me dice, está en contra de la motivación, no, yo no estoy en contra de cuando se reemplaza el evangelio por la motivación. Que le hacen creer a la gente que le están predicando el evangelio y están motivando, no, pero la motivación es importante, el ánimo entre unos es así, es animarnos unos a otros, es visitarnos unos a otros, es abrazarnos unos a otros, es darnos palabras unos a otros. Y les dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? La venida de nuestro Señor. Que para algunos se nos va a adelantar si nos vamos antes, pero esperamos la venida del Señor. Si yo me muero hoy, la venida del Señor es hoy para mí. Pero si no, los que quedamos vivos, cuando el Señor venga, ese día se acerca. Ese día se acerca. Y por causa de que ese día se acerca, nosotros tenemos que vivir rectamente, vivir en justicia, proceder rectamente todos los días aquí en la tierra. Porque hablando de la justicia de Dios, tomamos consejo para ser rectos nosotros en todo nuestro proceder aquí en la tierra. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar orando.